¿Cómo entender las crisis? Fíjense, uno dice la guerra, ¿no? Ucrania y Rusia. Pero la guerra llega a la mesa. No está lejos, en la frontera de Euroasia. No, está en el pan, por ejemplo. Si bien es cierto, el trigo, nosotros importamos más del 90%, viene de Canadá o Estados Unidos, en el caso peruano, el precio sí se ve impactado por esa guerra. Entonces usted tiene la guerra en la mesa de su casa, todos los días en el desayuno, para que vean cómo un impacto de una variable internacional llega hasta el bolsillo en su hogar. Por otro lado, la inflación. ¿Cuándo arranca la inflación? Cuando empieza la pandemia. ¿Por qué? Porque no llegaban los productos como antes y al ser escasos los precios subían. Y esa inflación usted la tiene hoy día en su billetera, usted la tiene hoy día en su cartera. Y no solamente eso, las autoridades tienen que combatirla. ¿Y cómo lo están haciendo? Subiendo la tasa de interés. Y hablo del planeta. Pero cuando uno sube la tasa de interés, usted ya la tiene en su correo, porque su banco ya le dijo que la tasa de interés, en las semanas que pasó, para su tarjeta de crédito aumentó. Entonces, esa inflación y esa tasa de interés que uno lee en otras economías, y también aquí cuando sube, usted también la tiene en su correo, también la tiene en la billetera, también la tiene en la cartera, porque usted ahí tiene una tarjeta de crédito. Y por otro lado, los fertilizantes también están vinculados a la pandemia, porque con la pandemia se acaba el mundo, se cierra, la actividad se frena, la energía se apaga, el precio del petróleo cae, el precio del gas cae, y después cuando el mundo empieza a recuperarse, el precio del gas sube y el gas es un componente de la urea. En el caso europeo, el 80% del costo viene por parte de la urea. Por lo tanto, ¿y la urea dónde termina? En su estómago. ¿Por qué? Porque es el fertilizante que le permite comer arroz, el fertilizante que le permite comer papa, el fertilizante que le permite tomar café. Entonces, para que ustedes vean cómo la pandemia de hace algunos años, ¿no?, ha terminado en el estómago, cómo la pandemia, impactando la energía, ha terminado en los fertilizantes cuando usted hace sus compras el fin de semana. Y sobre eso, que ya era complicado, le agregamos una guerra que también está terminando en su bolsillo. Lo que les quiero decir es que a veces pensamos que hemos salido de la pandemia. No hemos salido de la pandemia. Seguimos en la pandemia. Hay instituciones públicas que hasta el día de hoy están en remoto, en el caso de nuestro país. Intente buscar un pasaje directo a Europa. Hoy día, ninguno lo lleva directamente a Europa. Tiene que pasar por una transición, tiene que pasar por un intermedio. El mundo cambió, donde sus hijos estudian, donde usted trabaja, la forma de interrelacionarse. Y un tema que no es menor y tiene que ver con la pregunta que hacía Ricardo al inicio. La percepción del riesgo cambió. Porque si antes los temores eran así, ahora son asá. Son mucho más grandes en esta coyuntura. ¿Y hacia dónde quiero llegar? Si frente a esa inflación, y ojo, estamos hablando de Estados Unidos, la inflación más grande en 40 años, la economía más grande del planeta. China, 276 millones de personas viviendo en confinamiento. Hoy día, 31 ciudades en confinamiento. Hoy día, en el segundo país más poblado el próximo año. Entonces, Europa, la principal economía de Alemania, su principal economía, en invierno podría estar en recesión porque se queda sin el gas a raíz de la guerra en Rusia. Entonces hablas de la principal economía del planeta, ¿no?, con inflación, la más importante en 40 años. Si sube mucho la tasa de interés, se va al otro lado, se va a recesión. Hablas de la principal economía de Europa, Alemania, se podría quedar sin gas, entra a recesión. Hablas de China, que hoy día tiene una parte importante de la población en confinamiento, la segunda economía del planeta, con la cual tenemos gran intercambio comercial. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si a eso le agregas ruedo político, la solución no es en el corto plazo, es en muy largo plazo. No llega a la inversión. A eso le tienes que agregar ¿qué cosa? Internamente, el problema puede ser externo, pero internamente la solución tiene que ser aquí. Y eso supone unidad. Y eso supone entendimiento. Y eso supone construir agendas para sobrellevar estos temas que no acaban hoy día, que no acaban en un mes, que van a seguir en la agenda económica y por lo tanto repercutiendo en la agenda política. Si la economía no está bien, la política se mueve en los próximos meses. Pero, con toda seguridad, mis queridos amigos,
seguiremos hablando de estos temas aquí en Capítulo Económico.